Hoy continuamos con el estudio de Apocalipsis. Les voy a pedir que vayan a Apocalipsis capítulo 2. Salí del hospital y mientras estaba en el hospital estuve leyendo de un libro que me compré que se llama Agents of the Apocalypse, Agentes del Apocalipsis. Es un libro por el doctor David Jeremiah y es un libro bien creativo porque él hace una explicación dramatizada de los acontecimientos del Apocalipsis. Así que en cada capítulo, el principio del capítulo es la dramatización de los acontecimientos del Apocalipsis para que uno pueda imaginárselo como en una película. Y luego la segunda parte de cada capítulo es la explicación teológica, o él va entonces a la Biblia para explicar lo que él sugiere. Es ficción, obviamente, esto no son cosas que él establece como que así es que van a hacer las cosas, pero es para que uno se imagine esto. Y me puso a pensar muchísimo acerca del apóstol Juan en los tiempos del Apocalipsis. El apóstol Juan en los tiempos del Apocalipsis. Y más o menos para el año 70, el autor del libro presenta este escenario de que más o menos para el año 70 después de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba un grupo, más o menos así. Era un grupo pequeño. Un grupo pequeño, pero un grupo bueno. Amén. De creyentes que estaban congregados en la casa de un hombre que era romano, pero se había convertido a Cristo. Y él había dispuesto su hogar, porque así eran las reuniones en ese momento, especialmente bajo la persecución. Ellos no podían alquilar un local porque no podían anunciar públicamente que eran cristianos porque caía sobre ellos la amenaza de muerte. Así que se presenta este escenario de ellos, un grupo de creyentes en la casa de este hombre convertido, y tienen su culto, pero que el ambiente estaba tenso. Y el culto, no sé si te ha pasado que hay veces que tú sientes el culto como un poquito seco. Tú dices como que estamos reunidos, pero como que falta algo. Y ellos estaban tensos en ese ambiente y era porque estaban corriendo rumores entre el pueblo acerca de la persecución y las cosas tan terribles que le estaban pasando a los cristianos. Y se levanta un diácono en la congregación al final del culto, al final, después que ellos cantaron sus himnos, leyeron las escrituras, trajeron una reflexión, y al final se levanta un diácono y les confirma lo que ellos están escuchando, los rumores. En efecto, el emperador se ha autoproclamado como rey y Dios, el emperador romano, y está exigiéndole a todos los ciudadanos de Roma que declaren que Él es el Dios, que Él es el Dios. Y entonces se levantaron, se levantó un caos allí en la congregación y empezaron ellos a preguntar, pero ¿qué pasaría si nosotros nos negamos? Y entonces el diácono les dijo, pues ya esto está pasando. Ya en las iglesias de Éfeso y en las iglesias en otras ciudades y en otros pueblos, ya ha comenzado esta persecución y lamentablemente 2/3 partes de los creyentes están negando su fe y están declarando que el César es el Dios. Y entonces preguntaron, ¿y los demás? ¿Qué le pasó con ellos? Lamento informarles que los torturaron y los mataron. Y ahí sí que se formó. Ahí sí que se levantó un caos entre toda la congregación, el grupo que estaba allí. Empezaron todos a asustarse y empezaron a reclamarse y empezaron a preguntarse, a cuestionarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y entonces se levanta un hombre viejito de aproximadamente 90 años. Pero cuando se levanta todo el mundo se calla. Y todo el mundo lo mira y todo el mundo queda como admirando la paz que está en este hombre. Y este hombre era el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Porque Juan era el más joven en el tiempo de Jesús. Así que los demás murieron antes que él. Lamentablemente fueron mártires. Y Juan fue el último que sobrevivió en ese tiempo.
Y a sus 90 años Juan se levanta en esa congregación, en una pequeña reunión en la ciudad de Éfeso. Y él dice, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que están preguntando ustedes. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Consideremos este proceso como un honor delante de Dios. Y ahí se quedaron todos callados. Y a lo mejor algunos recibieron ánimo, pero al final de la reunión se levantó el dueño de la casa y dijo, lamentablemente, yo estoy dispuesto a vivir por Cristo, pero no estoy dispuesto a morir por Cristo. Así que en mi casa no se pueden volver a reunir. Y de allí tuvieron que buscar otro lugar. Recuerden que esto es la historia que presenta el autor del libro. Pero para que nos imaginemos más o menos cómo eran las cosas en los tiempos de Juan cuando él estaba escribiendo. Relata el autor de este libro en su historia ficticia que poco después ellos tuvieron que buscar otro lugar en donde reunirse, y en ese lugar en donde se estaban reuniendo llegaron los soldados romanos. Y cuando identificaron al viejito en la congregación, le dijeron, tú debes ser al que le llaman Juan el apóstol. Y él dijo, yo soy. Y le dijeron, el testimonio tuyo ha llegado hasta el emperador y él ha reservado un castigo especial para ti. Y ahí mismo lo encadenaron y se lo llevaron. Estuvo meses encarcelado esperando el próximo barco para Patmos, en donde lo montaron con criminales, con asesinos y con personas que no había otra manera para procesarlos por las atrocidades que habían hecho. Y allí montaron al apóstol Juan también en ese barco y lo mandaron a esa isla donde no le garantizaban ninguna seguridad, ni tan siquiera la comida, y llegaron a ese lugar y allí es cada hombre por su lado y el que sobreviva, en una isla desterrada donde la única población, la poca población que habían eran todos criminales. Y entre ellos ahí estaba el apóstol Juan. Que en vez de comida pidió un rollo de papel y tinta para escribir sus cartas. Y él en su soledad y con las pocas fuerzas que le quedaban, probablemente él pescaba porque era un hombre experimentado en la pesca. Y allí, lo poquito que podía comer y con las fuerzas que él tenía, él adoraba a Dios y escribía lo que Dios le daba en revelación. Esto es poderoso. Porque el apóstol Juan había visto todo ya. O pensaba él que lo había visto todo. El apóstol Juan fue usado por Dios para sanar gente, fue usado por Dios para hacer milagros, fue usado por Dios para evangelizar, fue usado por Dios para levantar iglesias y para supervisarlas y para edificarlas y para fortalecerlas. El apóstol Juan vio la salvación y la restauración de pueblos enteros. Pero el apóstol Juan no había recibido el Apocalipsis. Era necesario que él llegara a la isla de Patmos. Y yo publiqué en las redes sociales ahorita sobre esto. Cada Juan tiene su Patmos. ¿Y qué es lo que hace el Patmos? El Patmos, la isla de Patmos, para nosotros los creyentes que estamos comprometidos con el Señor, la isla de Patmos no nos va a destruir. La isla de Patmos nos va a llevar más profundo. Nos va a dar una revelación más profunda acerca de lo que es Dios. Apocalipsis es la palabra griega que lo que significa es revelación. Y así son esas islas desiertas en nuestras vidas. Así son esas pruebas para nosotros. Esos tiempos de soledad, esos tiempos de escasez, esos tiempos donde hay escasez de recursos y donde la vida no hace sentido. Pero esas situaciones para nosotros no son para destruirnos, no vienen de parte de Dios para destruirnos. Vienen de parte de Dios para llevarnos a tener una revelación más profunda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a entrar de lleno, entonces vamos a retomar en donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el estudio de los mensajes a las 7 iglesias.
La semana pasada discutimos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a continuar con la próxima y vamos a utilizar las 3 escuelas de interpretación de estos mensajes y se las voy a repasar. Esto lo discutimos en la primera clase, pero se los voy a repasar porque las vamos a estar utilizando para interpretar estos mensajes a las 7 iglesias. La primera escuela de interpretación, y esto es como dice el apóstol Axel, esto es chuleta, esto no es esto no es leche materna espiritual, así que esto es buen material para tomar nota. Hay gente que tiene que ir al seminario para aprender estas cosas. La primera escuela de interpretación de estos mensajes a las 7 iglesias es nivel horizontal pasado. Nivel horizontal pasado, que lo que significa es que los mensajes son enviados a las 7 iglesias mencionadas por su nombre y en el tiempo en que Juan les escribió. Esta es la interpretación literal del mensaje. Es la interpretación literal del mensaje. Es nivel horizontal pasado, porque es algo que ya pasó. Amén. La segunda escuela de interpretación es nivel horizontal continuo. Continuo significa que no ha pasado, sino que continúa. Así que es nivel horizontal continuo. Lo que significa es que estas 7 iglesias son representativas de 7 condiciones distintas en las que se encuentran las iglesias de cualquier época. Porque es continuo, es una interpretación continua. Nosotros podemos encontrar en la iglesia de Jesucristo, en Coamo, Puerto Rico, en el 2019, rasgos de estas iglesias. Amén. Y esta es la manera de interpretación que utilizamos básicamente para interpretar toda la Biblia. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. No fue útil ayer, sino que la palabra dice que es útil hoy, sigue siendo útil. Va a ser útil mañana, va a ser útil pasado mañana. Así que cuando encontramos en la palabra la historia de Moisés, cuando él subió al monte y recibió y tuvo un encuentro con Dios, nosotros podemos aplicar esta misma escuela de interpretación y hablar acerca de lo que produce en nosotros lo que es subir al monte a la presencia de Dios y tener un encuentro con Dios que siempre va a traer revelación, siempre va a traer instrucciones. Nosotros utilizamos esta escuela de interpretación para observar toda la Biblia. Y la tercera escuela de interpretación es nivel vertical histórico. Vertical, esta es la única que es vertical. Que es vertical, es desde arriba hacia abajo. Y esta escuela de interpretación, nivel vertical histórico, lo que hace es establecer una línea de tiempo en la historia y en la historia marca con unos puntos verticales unas fechas específicas. Lo que significa es que cada iglesia representa un determinado periodo de la historia de la iglesia de Jesucristo en general. Así que bajo esta escuela de interpretación, la iglesia de Éfeso representa la era de la primera iglesia y así por el estilo. Así que vamos a entrar entonces para retomar por donde nos quedamos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 está hablando de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y un dato curioso es que la iglesia de Esmirna es una de 2 iglesias en esta carta o en este mensaje a las iglesias. Es una de 2 iglesias que fueron las únicas que no reciben ningún reproche de parte de Dios. En los mensajes a la iglesia encontramos de todo. Encontramos al Señor Jesús reconociendo solamente lo bueno en algunas iglesias porque no había nada malo que reconocer en ellas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo aspiro a ser ese tipo de iglesia. Ese debe ser la aspiración no del pastor, sino de cada creyente. Yo quiero que mi iglesia sea ese tipo de iglesia, que cuando Jesucristo la mire, que no tenga nada que reclamarnos. Amén. Que cuando Jesucristo mire nuestra iglesia, nos vea haciendo lo que tenemos que hacer, apasionados con lo que tenemos que estar apasionados, dándole importancia a lo que le tenemos que dar importancia y no dándole importancia a lo que no merece importancia. Amén. Amén. Así que Esmirna es una de 2 iglesias. Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias que no reciben ningún reproche.
La última, que es la Odisea, es la única que no recibe ninguna alabanza de parte del Señor. Ese es el otro extremo. Dios no le reconoce nada bueno a la Odisea. Él la mira de arriba abajo y dice: no me gusta nada de ti. Ese es el tipo de iglesia que no queremos ser. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Se los voy a leer para entonces empezar a interpretar este mensaje. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel. Y cada uno de los mensajes va a comenzar con esta exhortación, con esta instrucción que el Señor Jesús le da al apóstol Juan. No te puedes quedar con este mensaje, se lo tienes que enviar al ángel de esa iglesia. Y hablamos en la clase pasada que cuando hablamos del ángel de la iglesia, la interpretación más popular es que se refiere al pastor que está a cargo de esa congregación. Así que ese es el que responde por la congregación, así que a ese es que tú le vas a enviar este mensaje. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Alguien que diga conmigo: soy rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira lo que le dice, esto es poderoso. No temas en nada lo que vas a padecer. Dile esto a la persona que está al lado tuyo: no temas en nada. No temas en nada. Esto es un ánimo poderoso de parte del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Alguien que diga conmigo: 10 días. Ahora alguien que diga conmigo: lo sobreviviré. Ese es el propósito de ese mensaje. Cuando Jesús le dejó saber a esta iglesia: son 10 días solamente. Y esto va a traer un consuelo bien poderoso a nuestras vidas cuando nosotros podemos reconocer que el tiempo es temporero. La prueba es temporera. Ay, santo. Tendrán la tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es poderoso. Hasta aquí llega entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a mirar esto primero aplicando la escuela de interpretación nivel horizontal pasado. Vamos a hablar entonces acerca de la iglesia de Esmirna, específicamente en el tiempo en que Juan le envió ese mensaje. ¿Cómo era entonces esa iglesia? Esmirna, por definición, lo que significa es mirra. Mirra, como lo que se le entregó al bebé, lo que le trajeron los 3 reyes magos como regalo. Le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y qué es mirra? Mirra es un producto que se utiliza para embalsamar a los muertos. Y esto es característico de la iglesia que se está describiendo en este lugar. Está describiendo una iglesia que está asociada con sufrimientos, pero está asociada con preservación en medio de la muerte, en medio de condiciones adversas, en medio de condiciones de sufrimiento y de muerte. Está hablando de lo que se utiliza para preservarla. Así que es una iglesia que no va a morir en situaciones difíciles. ¡Ay, santo Dios! Esmirna, mira esto qué poderoso. Esmirna es la única de las 7 ciudades que todavía existe. Esta es la única que todavía existe 2019. Se llama Izmir y es una ciudad en Turquía. Izmir con Z. Izmir se llama hoy en el 2019. Es una ciudad bella, y era una ciudad bella en aquel momento porque estaba cerca de Éfeso y estaba cerca del mar. Así que estaba cerca de la ciudad comercial, había movimiento turístico, había movimiento comercial, habían gente que venían, empresarios y comerciantes, a establecer sus negocios en ese lugar. Así que era un lugar próspero, era un lugar bello, era un lugar que era reconocido por su buen clima y por el buen trato a la gente que le visitaba. El Evangelio de Cristo, en Turquía. El Evangelio llegó a Esmirna por el apóstol Pablo.
porque el apóstol Pablo fue el que se encargó de evangelizar Asia, toda esa zona. Pero igual que Éfeso, el apóstol Pablo llegó, levantó la iglesia y se fue, y fue entonces el apóstol Juan el que le dio la cobertura y el seguimiento y la supervisión a esta iglesia también. Se entiende que las 7 iglesias que reciben mensaje en Apocalipsis, las 7 iglesias se entiende que estaban bajo la cobertura apostólica de Juan. Incluso, según la geografía, estas 7 iglesias, en el orden en que se mencionan, hacen un círculo, y es como si el Señor estaba profetizando el orden en que las cartas se les iban a entregar mediante un mensajero. Paraba primero en Éfeso, y de Éfeso la ciudad que le quedaba al lado era Esmirna, y después Pérgamo, y así por el estilo. Iba a estar pasando ciudad por ciudad para entregarles copia de ese mensaje que el apóstol Juan le estaba enviando de parte del Señor Jesús. Así que el obispo de Esmirna en ese tiempo se llamaba Policarpo, y fue discípulo de Juan, y fue un mártir. Esto es un detalle interesante. El obispo o el pastor principal de esta ciudad de Esmirna se llama Policarpo. Él fue mártir cerca del año 155. Él fue ejecutado en la hoguera. Significa que lo quemaron vivo, por negarse a decir que César es el Señor. Eso era lo que les decían que tenían que decir. Tú tienes que quemar el incienso a la imagen del emperador, y tienes que declarar que el emperador, que le llamaban César, es el Señor. Y cuando él fue presionado por los romanos, le dijeron: maldice a Cristo y te pongo en libertad. Así le dijeron a este hombre Policarpo: maldice a Cristo y te pongo en libertad. Y mira lo que respondió. Él le dijo: 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. 86 años hace que yo le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Y allí pues lo llevaron a ser quemado en la hoguera. El versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto es un dato curioso también, porque ellos estaban en una ciudad próspera, ellos estaban en una ciudad donde tenían oportunidades profesionales, oportunidades para crecer económicamente. Pero ¿qué estaba pasando? Que bajo la persecución, cuando tú declarabas públicamente que eras creyente de Jesucristo, te quedabas sin trabajo. Aunque fueras un profesional capacitado, aunque fueras comerciante, la gente te dejaba de comprar. Aunque tú fueras un trabajador responsable, te sacaban de tu trabajo. Y entonces, si te quedabas sin trabajo, en aquel tiempo no había cupones, en aquel tiempo no había welfare, no habían ayudas de gobierno. Así que básicamente eso implicaba que inmediatamente tú caías en un estado de pobreza. Así que esto era un grupo de creyentes que vivían en una ciudad próspera, pero estaban viviendo en condiciones de pobreza. Y Jesús se lo reconoce. Yo reconozco que tú has sido fiel aún en la escasez. Yo reconozco que tú has sido fiel en lo poco. Pero les dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entonces, entre paréntesis, mira lo que le dice el Señor: pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Ay, santo Dios. Es poderoso que aun cuando en medio de situaciones, cuando la gente está mirando a tu alrededor y te ven en un estado de pobreza, pero Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Y Dios ve que aunque tú estés en unas condiciones de escasez, Dios ve la abundancia de tu corazón. Y que espiritualmente tú no eres pobre, espiritualmente tú eres rico, porque la fe a nosotros nos da riqueza delante de Dios. Amén, amén. Así que dice también: tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque ellos vivían entre judíos,
pero estos judíos estaban incitando a los paganos a que persiguieran a los cristianos. ¿Qué es lo que significa esto? Que eran judíos de la boca para afuera. Porque aún en la ley, ellos tenían mandamientos que les impedía a ellos hacer ese tipo de cosas. Les impedía a ellos actuar con violencia y con ofensas a los demás. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí mismo Jesús les está diciendo que estos dicen que son judíos, pero no lo son. Estos son sinagogas de Satanás. Satanás se ha metido en esa sinagoga y Satanás es el que está llevando a esta gente a perseguirlo. A ustedes no eran judíos verdaderos. Básicamente estas eran las condiciones en las cuales se encontraba esta iglesia de Esmirna. Eran condiciones bien adversas. Esto no era una iglesia del evangelio de la prosperidad. Esto era una iglesia que muy probablemente tenían que esconderse para adorar. Muy probablemente estaban reuniéndose en casas bien humildes, porque nadie en la congregación, muy probablemente nadie en la congregación era de chavito, porque muy probablemente todos se habían quedado sin trabajo. Ay, santo. Así que esa es la escuela de interpretación horizontal pasado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el nivel vertical histórico. Nivel vertical histórico, que lo que significa es que cada iglesia representa una era o una generación en la iglesia de Jesucristo en general. El versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que Esmirna representa la época de las persecuciones. La época de las persecuciones desde el año 54 después de Cristo hasta el año 294 aproximadamente. Esa generación de la iglesia, desde el año 54 después de Cristo hasta el 294 después de Cristo, que fue un tiempo de persecución extrema en la iglesia. Algunos estudiosos entienden que cuando habla de que tendrán tribulación por 10 días, habla de la última persecución, que fue, no apunta el nombre del emperador, pero fue el último emperador que levantó persecución contra los cristianos, que según la historia fue el peor de todo. Fue el peor de todo, y esa persecución duró 10 años. 10 años. Así que parece curioso que Jesús en la profecía les dice que la persecución y la tribulación iban a ser 10 días. 10 días en representación muy probablemente de los 10 años de esa última persecución. Así que iba a durar la tribulación, pero esa tribulación iba a tener un tiempo de final. Amén. Así que la última escuela de interpretación, que es nivel horizontal continuo. Nivel horizontal continuo lo que hace es que saca los rasgos de la iglesia y lo aplica a la iglesia de hoy. A la iglesia de hoy. Amén. Así que en el versículo 9 él vuelve y dice: yo conozco tus obras. Yo vuelvo y digo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Cuando habla de esto, está hablando de lo superficial, y qué poderoso es para nosotros que aún en nuestra escasez Dios pueda reconocer nuestra riqueza. Amén. Aún cuando nosotros tenemos escasez de recursos, si nosotros buscamos a Dios de corazón. Hay un refrán que dice que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Dios lo ve de esa manera. Si tenemos a Dios somos prósperos. Si tenemos a Dios tenemos abundancia. Si tenemos a Dios tenemos todo lo que necesitamos. Amén. El versículo 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y les dije ahorita que Esmirna es una de dos iglesias, ¿verdad? Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche de parte del Señor, sino que en vez de reproche Él les hace un reconocimiento y les da ánimo. Les da ánimo, les dice: no teman, no teman. Y así mismo el Señor nos dice a nosotros hoy: no temas. Qué poderoso es que Dios te conozca
por tus obras de perseverancia en medio de la tribulación. Y esto aplica a nosotros hoy. ¿Cuántos están atribulados? ¿Cuántos están enfrentando algún tipo de aflicción? Y qué poderoso es que en medio de la aflicción, que Dios no pueda ver las condiciones, sino que Dios pueda hacer un reconocimiento de mi perseverancia en medio de la tribulación. Que Dios pueda mirarme y decir, qué bueno que todavía estás perseverando, qué bueno que estás aquí congregándote, qué bueno que estás recibiendo palabra, qué bueno que estás conociendo más de Cristo, qué bueno, qué bueno. Así que, mira, aquí apunté el nombre del último emperador. Diocleciano se llama. Diocleciano, no lo tienen que apuntar. Pero básicamente fue el último emperador que persiguió la iglesia de Jesucristo. La aplicación práctica es que Dios te adelanta que cualquier padecimiento por Cristo en esta vida será temporera y Dios la usará para glorificarse. Dios la usará para glorificarse. Cualquier padecimiento por Cristo. Si en algún momento tú has sentido lo que yo siento esta semana, que se ha levantado el infierno, ¿por qué? Porque hemos decidido hacer más por Cristo. Y esto ya no los tenemos que esperar, familia. Tenemos que esperar el contraataque, tenemos que esperar y estar a la defensiva contra las maquinaciones. Dice la palabra que tenemos que estar apercibidos de las maquinaciones del maligno. Tenemos que estar apercibidos, porque Él va a tratar de oponerse a cualquier iniciativa que nosotros levantemos para expandir y para establecer el reino de Dios en la tierra. Y cada vez que nosotros hacemos un evento de evangelismo, se levanta el infierno, pero no tienes que perder la paciencia, no tienes que perder el temple, no tienes que perder la fe, porque cualquier cosa que ocurra en esta tierra es temporero. Es temporero. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué es lo que está produciendo? Algo. Esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que está produciendo en ti? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué es lo que está produciendo en ti? ¿Dolor de cuello? Ay, ¿cómo te da ese estrés? ¿Qué es lo que está produciendo en ti? ¿Dolor de espalda? ¿Qué es lo que está produciendo en ti? ¿Migraña? No, pero eso es si nosotros lo miramos desde un enfoque terrenal. Pero si lo miramos a través del lente de la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Peso de gloria es lo que está produciendo esto. Peso de gloria no es para que nos desanimemos, es para que nos preparemos, porque Dios va a usarnos para hacer más. Dios va a depositar más peso de gloria. Dios está produciendo más peso de gloria, más unción. Que cuando tú prediques va a haber más respaldo de Dios. Que cuando tú ores por gente va a haber más respaldo de Dios. Que cuando tú expandas y hagas para el reino de Dios va a haber más favor de Dios sobre tu vida. Tú vas a verlo. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene oído, en el versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte aquí se está refiriendo al infierno. Al infierno. Hay una primera muerte que es la que vamos a experimentar en esta tierra, pero hay una segunda muerte que es eterna. Todos, dice la palabra, que llegaremos, viviremos una vez, dice la palabra. Viviremos una vez y luego el juicio. Y cuando llegue el juicio es o muerte eterna o vida eterna. ¿Cuántos vamos para el cielo? ¿Cuántos vamos para el cielo? ¿Tú vas para el cielo, Arlene? Amén. Aquí el Señor nos recalca lo más importante, y es que Él nos dará la corona de la vida. La corona de la vida. Y la corona alude a lo que recibían los vencedores en los Juegos Olímpicos. Y Esmirna tenía unos Juegos Olímpicos que eran famosos en ese tiempo. Así que aquí el Señor Jesús está utilizando una imagen que la iglesia de Esmirna podría entender fácilmente, porque en su ciudad se daban estos juegos. Así que cuando ellos recibían los vencedores o los campeones, los ganadores de los juegos, cuando ganaban les ponían una corona que era para celebrar y reconocer
que habían vencido. Y aquí el Señor nos está dejando saber a nosotros también que cualquier cosa que nos pasa aquí en la tierra va a ser pasajero, pero si nosotros logramos vencer, si logramos permanecer hasta el final, lo que vamos a recibir al final no va a ser una corona terrenal, no va a ser una corona corruptible, sino que va a ser una corona de vida. Una corona de vida, oh santo Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 habla acerca de este galardón. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Y así va a ser la corona de vida que vamos a recibir. Así va a ser la corona de vida que tú vas a recibir cuando dicen amén. Va a ser incorruptible, va a ser incontaminada, va a ser inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Aleluya, oh santo Dios. ¿Cómo? No tiene comparación. Eso es un regalo que no vamos a encontrar en esta tierra en ningún lugar. Esa corona incorruptible. Todo lo que aquí nace, aquí muere. Todo lo que aquí se desarrolla, aquí se corrompe, aquí se pudre. Pero la corona de vida no va a tener muerte jamás. Ni nosotros cuando estemos en el cielo con Papá Dios. Amén. El mensaje a Pérgamo en el versículo 12. Y con este mensaje terminamos por hoy. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 2: y escribe al ángel, o sea, la persona encargada de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y ya desde el arranque te puedes esperar que Jesús va a bajar con algo pesado. Cuando se refirió a la iglesia de Esmirna, él estaba bien sweet. Él estaba bien sweet. Le dijo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero cuando le habla a esta iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es la espada de juicio. Ya tú sabes que lo que viene es palabra de juicio. Dice en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, yo conozco dónde tú vives, yo conozco tu ambiente, donde está el trono de Satanás. Y esto es parte del reconocimiento que le hace él. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es parte de la alabanza. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que yo sé que tú estás en medio del diablo. Yo sé que tú estás en medio de un lugar en donde se ha levantado el reino de las tinieblas y ha establecido sus altares y ha establecido sus potestades y ha establecido su dominio, y tú estás en ese ambiente metido, y aún en medio de ese ambiente no has negado mi fe, ni aun en los días en que uno de los míos, de mis testigos fieles, fue muerto entre ustedes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene. ¿Sí? No, bueno, él está reconociendo que aunque está entre ellos, no han negado la fe. Por ahí empezó. Estás entre un ambiente satánico, se lo dice a sí mismo. Le dice: donde mora Satanás. Tú sabes, tú estás en el lugar en donde el diablo vive. O sea, tú estás en la casa del diablo, en otras palabras. Y aún en ese ambiente no has negado la fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que ahí está lo que tú estabas diciendo, David. Esa es la mezcolanza. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Y hablamos en la clase pasada que los nicolaitas eran una secta de agnósticos.
Era una secta de agnósticos que estaban infiltradas en la iglesia y estaban incitando a los creyentes a adorar a los ídolos. Por tanto, en el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está el juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí vuelve otra vez Cristo a animarte a que tú puedas vencer, dándote la oportunidad. Tú puedes vencer, dejándote saber, estás en un ambiente difícil, pero tú puedes vencer. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, amén. Y esto está hablando del nuevo nombre que nosotros vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo, que no se nos va a reconocer por nuestra identidad terrenal, sino que se nos va a reconocer por nuestra identidad celestial. Así que los errores que cometimos aquí se quedan aquí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Oh, yo le doy gloria a Dios por eso. En el cielo no va a estar el diablo recordándote tu pasado, que lamentablemente aquí lo tenemos todo el tiempo, tratando de inculcar en nosotros ese sentido de culpabilidad. No, porque tú hiciste esto. ¿Y por qué vas a ir a la iglesia hoy con todo lo que tú has hecho? ¿Y por qué vas a orar con todo lo que tú has hecho? ¿Y por qué vas a leer la Biblia con todo lo que tú has hecho? Recordándonos a nosotros nuestro nombre terrenal. Pero cuando lleguemos allá se nos va a entregar una piedra blanca, que es el color de santidad eterna. ¡Ah, santo Dios! Y en ese nombre, en esa piedrecita, un nuevo nombre, que no nos van a recordar por las cosas que hicimos aquí en la tierra, sino seremos conocidos tal como somos, como dice la palabra. ¡Ay, santo Dios! Nivel horizontal pasado. Vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia en el contexto histórico. Pérgamo era una ciudad próspera. Pérgamo era una ciudad próspera porque los reyes de Pérgamo levantaron un producto que se llama el pergamino. Alguien que diga conmigo pergamino. Pergamino, algunos estudiosos entienden que fue el material que utilizó el apóstol Juan para escribir la carta del Apocalipsis. Pergamino fue el producto, fue el material que sustituyó al papiro. Así que era un tipo de papel. Y esto sustituyó al papiro en la composición y en la escritura de libros. Así que fue un producto que dio un palo, en buen boricua, esto dio un palo tan y tan sólido que sacó el producto viejo del mercado. Ellos escribían antes en un papel que se llamaba papiro, pero cuando se introdujo este nuevo producto, el papiro quedó obsoleto y ellos entonces, todo el mundo comenzó a utilizar este nuevo producto que es el pergamino, que era un producto mejor. Así que de allí se levantó una industria, y de esa industria muchas riquezas, muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades de empleo. Así que esta iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad sumamente próspera, pero esa ciudad tenía el templo dedicado a Zeus Soter, que en griego lo que significa es Júpiter Salvador. Este era su Salvador. Y ahí estaba el templo de Zeus. Había templo también de Venus. Venus era venerada allí en Pérgamo. Pérgamos era la ciudad más dedicada a la idolatría en Asia Menor. Así que de todas las 7 iglesias, de todas las 7 ciudades en donde estaban las 7 iglesias, esta era la más idólatra. Esta era donde estaba la gente que más tenían templos, en donde ellos le quemaban incienso a los dioses politeístas. Ellos tenían el dios de esto y el dios de lo otro, y allá ellos tenían sus altares y le quemaban sus inciensos y levantaban su adoración a esos dioses. Así que durante la persecución, los cristianos eran forzados a quemar incienso a esos dioses y, sobre todas las cosas, a la imagen del César, y a decir Caesar Curios, que lo que significa es César es el Señor. Caesar Curios, eso era lo que les decían a ellos. Repite eso: Caesar Curios, Caesar Curios. Y todo aquel que decía Caesar Curios
le libraban la vida, lo dejaban ir en libertad. Pero aquel que se negaba a decir que César es el Señor, entonces lo pasaban a ser flagelado, a ser torturado y muy probablemente a ser asesinado. Así que, nivel vertical histórico, ya hablamos de horizontal pasado, el contexto histórico de la iglesia. Vamos a hablar ahora del vertical histórico. ¿Qué representa esta iglesia o cuál generación de la iglesia de Jesucristo en general representa esta iglesia de Pérgamo? Pérgamo lo que significa es ciudadela. Y ciudadela, hay un edificio que se llama Ciudadela en San Juan. Ciudadela lo que significa es ciudad fortificada. Pero la raíz etimológica de la palabra Pérgamo, gamos lo que significa es matrimonio en griego. Y la definición en la que coinciden la mayoría de los teólogos es que esta palabra Pérgamo significa matrimonio mixto. La mezcolanza que mencionaste ahorita, David. Matrimonio mixto. La iglesia de Pérgamo representa la relación entre la iglesia y el Estado a partir de la conversión del emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. El primer emperador romano que se convierte a Cristo, ¿qué es lo que hace? Utiliza su poder para unificar todo el imperio romano bajo una sola religión. Y para hacer eso, utilizó elementos del cristianismo, porque esto era un hombre cristiano, pero también tenía un reto bien grande porque tenía gran parte de su población que eran judíos y tenía otra gran parte de su población que eran paganos. Paganos lo que significa es que adoraban dioses, o sea, tenía una religión politeísta. Ellos adoraban diferentes tipos de dioses. ¿Y qué fue lo que hizo el emperador Constantino? A partir del año 313 después de Cristo. Esto era un hombre convertido, que yo no puedo juzgar si lo hizo bien o lo hizo mal en aquel momento. Lo que sabemos es que lo hizo. Y él estableció una religión universal donde Cristo es el rey, pero también hay prácticas judías, hay prácticas de la ley, hay prácticas de que hay que obedecer las obras, que hay que hacer las obras para poder recibir la salvación, hay que obrar, que en eso es que se basa la ley. Si tú no cumples con lo que hay que hacer, pierdes tu salvación. Y también prácticas de las religiones paganas, o sea que tenemos estatuas, tenemos imágenes, tenemos incienso, tenemos velones. ¿Y a qué se parece esta práctica hoy en el 2019? Eso no es de ahora, eso surgió en el IV siglo bajo el Imperio Romano, donde se levantó por primera vez la Iglesia Católica Romana. Que tenemos aquí entonces esa mezcla de diferentes prácticas donde sí tenemos la Biblia y utilizamos las Escrituras, y este hombre Constantino, él estableció la traducción de los 70, que básicamente él convocó 70 profesionales, intérpretes, para tomar todos los escritos, todos los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los tradujeron todos al griego. Y de esas 70 traducciones sacaron entonces y eliminaron todas las discrepancias y formaron entonces esa primera versión de lo que hoy conocemos como la Biblia. O sea que era un hombre que utilizó sus recursos para hacer muchas cosas buenas, pero de ahí se levantaron muchas prácticas que lamentablemente alejaron a la gente de la esencia del Evangelio. Y todo eso lo discutimos en la clase de la Reforma Protestante que damos en el discipulado nivel 2 y le invitamos a que se pueda tomar en la próxima vez. Lamentablemente había ambición envuelta. ¿Por qué? Porque ellos cobraban también por el perdón de pecados y pues se introdujeron muchos elementos aquí lamentablemente. Y entonces esta iglesia de Pérgamo lo que representa es esa era, esa generación en donde había un matrimonio mixto. Había una mezcla de creencias y estaban allí todas juntas, santo Dios. Nivel horizontal continuo, para cerrar entonces aquí, vamos a ver qué nosotros podemos sacar de los rasgos de esa iglesia en aquel tiempo y lo podemos aplicar a la iglesia de Jesucristo y al Centro Cristiano Alcanza en el 2019. Santo.
Primero que nada, le haces unas alabanzas bastante significativas. Le dice en el versículo 3, yo conozco tus obras y dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. O sea que Jesús le reconoce a ellos que aún en medio de un lugar que es tan y tan peligroso, un lugar de tanta tentación, un lugar tan y tan terrible, pero aún en medio de esa atmósfera terrible, tú has sido valiente. Y se lo reconoce. Y hoy, en el 2019, donde tú no puedes ni cruzar una calle sin ver un anuncio de cerveza, donde la tentación está en cada esquina. Hay gente que se quejan porque hay una iglesia por cada milla cuadrada. Me estaba diciendo mi cuñado en estos días, en Puerto Rico hay una iglesia por cada milla cuadrada. Lamentablemente hay como 7 barras en cada milla cuadrada de Puerto Rico. O sea que si hay muchas iglesias, tienen que haber más. Lo que queremos es que cierren, que se levanten más iglesias y que cierren tantas barras en el nombre de Jesús. Pero en un ambiente lleno con tanta tentación, tú has sido valiente, tú has perseverado y Dios se lo reconoció a esa iglesia y te lo reconoce a ti hoy. Que con tantas otras cosas que tú podrías estar haciendo, qué bueno que estás aquí. Pero retienes mi nombre, que aquí, ante la tentación de declarar Caesar Curios, en vez de declarar que César es el Señor, en vez de declarar que el alcoholismo es el Señor, en vez de declarar que las cosas sexuales son el Señor, en vez de declarar que el pecado es el Señor, en vez de declarar que todas estas otras tentaciones y cosas son el Señor, tú has retenido el nombre de Dios. En vez de decir que César es el Señor, tú has decidido decir que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Así que no has negado tu fe, ni aun ante amenazas y pruebas. Y esto nosotros lo podemos recibir como consuelo hoy, como reconocimiento de parte del Señor hoy. Aún en medio de las amenazas, porque ser cristiano es difícil muchas veces en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? Ser cristiano en muchas ocasiones es ir en contra de la corriente. La gente se burla de la fe. La gente se burla porque nosotros andamos con la Biblia en el teléfono. La gente se burla porque nos pasamos metidos en los cultos. La gente se burla porque ponemos cosas en Facebook que son de fe. Tienen que bregar, porque a mí no me importa lo que piense la gente. Yo quiero que cuando Cristo me mire a mí, que Cristo a mí me reconozca esto que le está reconociendo a esta iglesia. Que Cristo reconozca esto en mi vida, amén. ¿Cuál es el reclamo? En el versículo 14 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. Y esas dos palabras, tienes y retienes, se repite 2 veces. Se repite, lo dice en el versículo 14 y en el versículo 15 vuelve y dice, y también tienes a los que retienen. Entonces, una cosa es que el pecado pase por nuestras vidas, otra cosa es tener el pecado en mi vida. Te lo voy a repetir. Una cosa es que el pecado pase por mi vida, otra cosa es tener el pecado en mi vida. Por eso aquí él hace una distinción y le recalca, tienes a los que retienen. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este personaje Balaam, que lo discutimos en el estudio de Números. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mencionamos ahorita que los nicolaitas era la secta de los agnósticos, pero básicamente, ¿qué es lo que ellos tienen y retienen? Dice la doctrina de Balaam. Y en Números 25 se introduce lo que Balaam provocó en el pueblo de Israel. Números 25, versículo 1. Números 25, 1 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Eso es Baal Peor. Ahora, ¿qué tiene que ver Balaam con esto? Balaam fue un profeta, y vamos a ver, no era un profeta israelita, era un profeta pagano, un profeta incircunciso, que en algún momento Dios lo utilizó para traerle una palabra y para profetizar bendición sobre Israel, pero no era un profeta de Israel. En Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam. ¿Por consejo de quién? Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Y discutimos Baal Peor en Números 25. Baal Peor fue el ídolo que llevaba las profetisas de Baal Peor, eran las que llevaban al pueblo a fornicar y eran las que llevaban al pueblo a adorar esos dioses. Y Balaam, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea que por cuanto ellos abrieron esa puerta a la idolatría, ellos pensaban que solamente le estaban abriendo la puerta al placer, pero al abrir la puerta a eso, ciertamente entró un poquito de placer, un poquito de fornicación, un poquito de deleite, pero cuando abrieron esa puerta entró también la mortandad, o sea que entró el juicio de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con las puertas que nosotros abrimos, porque hay cosas que nosotros no estamos completamente conscientes de todas las implicaciones espirituales que van a tener en nuestras vidas. Simplemente abrimos la puerta porque pensamos que la vamos a pasar bien un ratito, pero junto con ese ratito de deleite, espiritualmente estamos abriéndole la puerta también a otras cosas que de momento cuando nos damos cuenta, cuando nosotros abrimos los ojos decimos, pero ¿cómo es posible que mi vida esté hecha a este desastre? ¿Cómo fue que llegué a este punto? Pues vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo fue que llegué a este punto? Vamos a ir atrás en el tiempo para ver dónde fue que abriste la puerta. Porque en ese momento donde tú le abriste la puerta al pecado, tú pensabas que iba a entrar algo bueno solamente, pero junto con lo bueno se metió lo malo y lo malo tuvo más repercusiones en nuestras vidas y de momento queremos ser libres de todo esto. Y para ser libres de todo esto no está en el bosquejo, pero esto es para alguien. Para ser libre de todo esto el primer paso es cerrar la puerta, porque no podemos pretender ser libres de algo que nosotros estamos dejando entrar. Jesús le llaman el caballero. Y Él sí nos quiere sanar, Él sí nos quiere liberar, Él sí quiere bendecir nuestras vidas en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero Él necesita que nosotros tomemos la decisión. Y de eso se trata el arrepentimiento. Y ahí vamos a llegar hasta allí. Dice, lo que ellos tenían y lo que retenían era la fornicación espiritual, era esa mezcolanza que nos está hablando David ahorita. Era esa mezcla de creencias. Es un poquito de aquí y un poquito de allá. Un poquito de la Biblia y un poquito de Buda. Un poquito de la Biblia, pero también un poquito de la nueva era. Un poquito de Buda y un poquito del horóscopo. Un poquito del Buda y hacemos una mezcla de cosas y pensamos que todo es bueno y santo, pero no todo es bueno y santo. Bueno solamente hay uno, lo dice la palabra. Y mientras nosotros abramos esas puertas para otras religiones o para otras creencias, recuerden que estos son cosas espirituales. Y si nosotros abrimos la puerta para algo espiritual, ¿qué podemos esperar? Algo espiritual va a entrar. Y mientras algo espiritual está entrando, eso espiritual está teniendo contacto, influencia sobre mi vida. Así que el primer paso es cerrar esa puerta. ¿Cuántos dicen amén? Estas prácticas en la iglesia, que son como un tumor que hay que extirpar y eliminar con disciplina. Eso es lo que les está diciendo aquí Jesús a esta iglesia de Pérgamo. Es que Él les está reclamando a ellos porque no han hecho nada al respecto. Esa es el reclamo que le está haciendo Jesús aquí a ellos. Estas cosas están pasando aquí y lo más fuerte es que son cosas que no es que estén pasando en la ciudad, sino que están pasando en la iglesia.
Aquí es donde nosotros nos tenemos que evaluar. Esta es la aplicación horizontal continua. Aquí es donde nosotros en el 2019 tenemos que evaluar cuál es este matrimonio mixto que nosotros podríamos tener con otras creencias. No es por capricho de Dios que Dios les dijo que no entremos en yugo desigual. El yugo desigual no se trata solamente de relaciones, se trata de influencias espirituales. La expresión más literal es yo juntarme con una persona que no cree lo que yo creo. Eso es yugo desigual en su máxima expresión. Pero en lo más profundo es yo entrar en contacto con otras creencias que van contrarias a la verdadera doctrina de Jesucristo. Y cuando yo entro en estas prácticas, yo estoy entrando en un pacto, en una relación, en un tipo de adoración también cuando yo me abro a estas cosas. Cuando yo me abro a que en mi casa prendan un velón a un santo. Cuando yo me abro a que se le rece algo a alguien. Cuando Jesús dijo en su palabra que no hay otro intermediario entre el Padre, solamente Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Nadie es una palabra determinante. Nadie. Entonces, si a través de los santos, si a través de los velones, si a través de los rosarios, si a través de las estatuas, si a través de los ídolos, yo no estoy llegando al Padre, entonces ¿a quién me estoy dirigiendo? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una evaluación. Y esto es una evaluación de todas nuestras prácticas, de la música que escuchamos, de los programas que vemos, de las actividades que participamos, de los lugares que frecuentamos y de las relaciones que tenemos. Ay. ¿Cómo? Implica muchísimo. Y no es que estén pasando en la ciudad, es que estas son cosas que pasan en la iglesia. Y se meten en la iglesia evangélica del 2019. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar. No pensemos que la gracia la podemos estirar para ver hasta dónde llegamos, porque aquí nos está diciendo hasta dónde podemos llegar. En el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esto es fuerte, porque el mensaje no es solo para los que están en error, sino que dice, vendré a ti. Y aquí tú sabes lo que Dios está diciendo, es que si ustedes no hacen nada, van a pagar juntos. Pagarían todos por el error de algunos, por tolerarlo. Eso es específicamente lo que se les está reclamando a ellos aquí. ¿Por qué no están ejerciendo disciplina? Y entonces podemos pensar, pero no es justo, Señor, porque yo estoy llevando mi salvación individualmente, ¿verdad? Eso es lo que no. Y esto es precisamente lo que se está amonestando aquí. Perdiendo de enfoque que somos congregación. Ay, santo Dios. ¿Cómo? Somos un cuerpo. Vivimos juntos en la fe, convivimos juntos en la fe, crecemos juntos en la fe, adoramos juntos, amén. Así que, pero no es injusticia de parte del Señor. Si fuera injusticia, sería que Dios ejerce su justicia sin darles a ellos la advertencia. Pero Dios aquí les está adelantando la amonestación y por su gracia dándoles la oportunidad de que tomen acción. Te estoy dando tiempo de que hagas algo al respecto. En otras palabras, te estoy dejando saber que se ha infiltrado algo que no es doctrina cristiana, que no es de Dios, está metido allí y te estoy dando oportunidad para que hagas algo al respecto. Ok. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ay, santo.
Se me corrió el tiempo hoy bien terriblemente. Ya estoy terminando, nos vamos ya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y todos hablamos de esto ahorita. Los estudiosos entienden que la condición de esta iglesia se debía al enfoque de la individualidad de la salvación, descuidando el estado de la iglesia como congregación. No, cada cual tiene que responder por lo suyo. La salvación es individual. Cada cual responda por lo suyo. El problema es que no responde cada cual por lo suyo, sino que por cuanto somos cuerpo y somos congregación, aquí mi fe se nutre de la tuya, y yo tengo una responsabilidad contigo, tú tienes una responsabilidad conmigo. El testimonio tuyo va a ayudar mi fe o me la va a restar. Yo no puedo pretender que cada cual por su lado y cada cual que responda ante Dios por lo suyo, porque Dios no juzga las cosas así, sino que Dios, por cuanto te puso a ti en la congregación, junto con tu presencia, Él asignó una responsabilidad. El arrepentimiento, que es lo que le dice aquí, arrepentimiento lo hablamos en la clase pasada, que es la palabra griega metanoia, que lo que significa es cambiar de mente. Y hay una responsabilidad del creyente sobre la colectividad de su congregación, que nosotros, cada vez que yo te doy una palabra a ti, hay un potencial en la palabra de cambiar tu opinión. Y eso es arrepentimiento. Eso es metanoia. No, que en la iglesia lo que hacen es el brainwash, lavarle la mente a la gente. Si lo que a mí me va a lavar la mente es la palabra de Dios, pues yo necesito mucho jabón y agua en esta mente. Yo necesito mucho jabón, yo necesito que me la lave todos los días. Yo necesito que la palabra de Dios me lave mi mente todos los días. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido en este mundo es basura. Lo que yo he aprendido en este mundo a mí me ha llevado a sufrir. Lo que yo he aprendido en este mundo a mí me ha llevado a traicionar gente. Lo que yo he aprendido en este mundo es a darle puñalada a las personas. Es cada cual por su lado. Pero eso no es una filosofía cristiana. La teología cristiana es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo necesito que la palabra de Dios me lave la mente todos los días, para que me saque de toda aquella cosa que no sirve, que yo aprendí en la calle antes de venir a los caminos del Señor. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Esto no es cada cual por su lado. Esto es todos juntos, como cuerpo y como congregación. Amén. Cierro con esto. A lo mejor tú me dices: pastor, pero ¿cómo yo puedo corregir a alguien que yo estoy viendo que está en error? ¿Cómo yo puedo corregir a alguien que yo estoy viendo que está equivocado, que está fallando? Y aquí el Señor Jesús nos deja en Mateo capítulo 18, y termino con esto. Mateo 18, versículo 15. Aquí está hablando acerca del proceso de corrección. Mateo 18, 15. Lo pueden apuntar y profundizan en sus casas, pero se los voy a leer. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Así que el reconocimiento y el galardón, la alabanza se hace en público, pero la corrección se hace en privado. Esta es la manera bíblica. La alabanza se hace en público, la corrección se hace en privado. El primer paso es tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Gloria a Dios. Si te oye, si te hace caso, si recibe la palabra que le estás dando. Mira, lo que pasa es que la Biblia dice que las cosas se deben hacer de esta otra manera. Y si la persona recibe la palabra que le estás entregando por medio de la Biblia, es mi mayor consejo, pues ganaste un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este es el paso 2. Si no te recibió el consejo la primera vez a solas, pues entonces tú vas con 2 o 3 hermanos en la fe, preferiblemente gente madura en la fe, que no te hagan un disparate allí contigo.
y los llevas contigo y entonces le llevas la palabra otra vez. Mira, estamos preocupados porque te vemos que estás haciendo esto, pero la palabra de Dios lo que dice es que debemos hacer esto otro. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenlo por incrédulo, tenlo por impío. Y publicano era el título más bajo que podía tener una persona en esa tierra, porque eran todos pillos, eran ladrones, era lo más vil, era lo más... Tenlo por lo peor y básicamente sácalo de la congregación. Ese es el proceso. O sea, que si hay alguien de tus hermanos en la fe que tú estás viendo que está fallando, primer paso, le llevas la corrección personalmente. Les voy a pedir que se pongan de pie. Segundo paso, vas con 2 o 3 hermanos en la fe, preferiblemente gente madura, y le llevan la corrección con la palabra. Y si todavía no hace caso, pues entonces hablamos con los líderes en la iglesia para atender el asunto desde el liderazgo de la iglesia para con la persona. Y si la persona todavía no responde al liderazgo de la iglesia, pues lamentablemente, mi hermano o mi hermana, te vas a tener que ir, porque yo no puedo permitir lo que tú estás haciendo en la congregación. Ay. Estos son temas fuertes, pero esto es, por no tomar acción sobre estas cosas, es que Jesús le está reclamando a esta iglesia. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que autoevaluarnos y tenemos que evaluar la congregación también. No, pero a mí no me juzgues. Es que hay cosas que no podemos permitir en nuestra atmósfera. Porque lo que yo permito en mi atmósfera me puede contaminar a mí también. Estamos aprendiendo algo en estas clases. Estos mensajes a las 7 iglesias prometen sustancia. Esto es fundamento. Esto es fundamento de doctrina cristiana. Esto es fundamento sobre cómo nosotros debemos llevarnos y conducirnos personalmente y como iglesia. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra. Por revelarnos tu palabra y por revelarnos, Señor, tu gran amor. Por cuanto tú nos das esta información para que nosotros hagamos nuestro análisis también. Estas son cosas, Señor, que a ti no te agradan. Y nosotros queremos amar lo que tú amas y despreciar lo que tú desprecias, Señor. Hay cosas en nuestras vidas, Señor, que no nos convienen y te pedimos ayuda para que podamos sacar todo lo que no es tuyo de nuestras vidas, Señor. Hay puertas que posiblemente hemos abierto y algunas cosas han entrado a nuestras vidas. Te pedimos ayuda para cerrar las puertas que tengamos que cerrar. Para no entrar en este matrimonio mixto, para no entrar en esta fornicación espiritual, para no entrar en este disparate, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros queremos la corona de la vida. Oh, Santo. Te damos gracias, Señor, porque dentro, Señor, de tu corrección, tú también infiltras tus promesas. Que si nosotros pudiéramos vencer, tú nos darías la corona de la vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener esa esperanza de vida, porque podemos tener, Señor, esa esperanza de que aún cualquier cosa que podamos atravesar en esta vida será pasajero, Señor. Situaciones de escasez, situaciones de soledad, situaciones de enfermedad, situaciones, Señor, pruebas y procesos, todo, Señor, pasará. Y esta leve tribulación es momentánea, Señor, y está produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que sigas añadiendo peso de gloria sobre nuestras vidas, porque necesitamos tu respaldo, Señor, para hacer tu voluntad. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el favor del Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú estás obrando en medio de situaciones, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas a tu iglesia hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, mi Cristo, añadiéndole fuerzas al que esté cansado, añadiéndole fuerzas a aquel que pueda estar a punto de enganchar los guantes en la fe. Que
seas tú exhortando, que seas tú animando, que seas tú renovando fuerza, que seas tú levantando, que seas tú llenándonos de la unción de tu Espíritu Santo para que podamos dar un paso más, Señor, un paso más, un día más, Señor, porque sabemos, Señor, que un esfuerzo más es suficiente para que tú manifiestes tu gloria, porque un paso más de fe es suficiente para desatar una poderosa bendición que nos va a renovar, que nos va a empoderar, que nos va a confirmar, Señor, llamado, propósito y bendición. Y así mismo, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo, que seas tú animando, que seas tú empoderando, Señor, para que podamos seguir en este camino desde aquí hasta la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.